Hola a todos queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Les deseo un día lleno de alegría y de buena energía. Hoy quiero contarles una historia muy especial sobre Tuna y Alex. Su amor no solo se construyó con momentos dulces y románticos, sino también con empatía y con un corazón siempre dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan. Tuna, con su gran sensibilidad y compasión, nunca duda en tender la mano a las personas en situaciones difíciles. Cada pequeño gesto suyo refleja una inmensa bondad. Y a su lado está Alex, que comparte ese mismo espíritu solidario y camina junto a ella para llevar esperanza y cariño a muchos más. Esa sintonía en sus almas es lo que los une profundamente, como si hubieran nacido para encontrarse. Queridos amigos, hoy los invito a sentarse conmigo, a escuchar con calma y a descubrir todo lo que Tuna ha hecho. Estoy seguro de que después de conocer esta historia, verán a Tuna con otros ojos, no solo como una mujer encantadora, sino también como alguien con un corazón lleno de ternura y humanidad. Y quizás su historia también despierte en ustedes el deseo de vivir con más autenticidad y de regalar más amor cada día. Hubo un tiempo en que Tuna era una joven frágil, siempre esperando la ayuda de los demás. Pero hoy, al mirarla, descubrimos a una mujer completamente distinta. Después de tantas pruebas y tropiezos, logró levantarse y avanzar con firmeza, aun cuando su punto de partida no fue el que ella hubiera deseado. Su vida actual no está rodeada de lujos ni de abundancia, pero es suficiente para sostenerse a sí misma y cuidar de sus hijos. Lo más valioso es que a pesar de todo lo vivido, Tuna sigue conservando un corazón bondadoso. No piensa solo en ella, sino que también se preocupa por quienes enfrentan situaciones más duras, ofreciéndoles apoyo, confianza y un poco de esperanza para continuar. Esa transformación la convirtió de una muchacha vulnerable en una mujer fuerte y decidida, capaz de ser el pilar de su familia, y al mismo tiempo una fuente de inspiración para quienes han sufrido pérdidas o momentos de oscuridad. La historia de Tuna no es un relato lejano, sino la prueba viva de que cuando el corazón se aferra a la fe y al amor, cualquiera puede salir de la sombra y encontrar su propia luz. Ayer por la tarde, de regreso del trabajo, Tuna se encontró con una joven desplomada al borde del camino. Se llamaba Queen. Su rostro pálido y su aspecto agotado revelaban que había pasado por demasiadas desgracias en la vida. Sin pensarlo dos veces, Tuna la ayudó a levantarse y la llevó a su casa, cuidándola con la dedicación de quien protege a un ser querido. Después de una noche de descanso y de recibir atenciones a la mañana siguiente, Queen ya podía incorporarse. Aunque sus heridas no habían sanado del todo, se la veía con más fuerzas. Para sorpresa de Tuna, al despertar, la encontró lavando ropa con manos temblorosas, pero con una mirada firme, decidida a no ser una carga. Tuna, asombrada, le dijo: «Señora Queen, ¿por qué se ha levantado tan temprano? Todavía no está recuperada». Ella sonrió débilmente con voz agradecida. «Me siento mucho mejor. Le agradezco de corazón lo que hizo ayer. Si no fuera por usted, no habría escapado de esas personas». Tuna negó suavemente con la cabeza y contestó: «No piense más en eso. Solo hice lo que debía. Dentro de un rato tendré que salir, pero por favor, quédese en casa y descanse, no salga a la calle». Con los ojos humedecidos, Queen respondió: «Lo sé, gracias. Usted ya ha hecho demasiado por mí. Nunca sabré cómo agradecerlo». Entonces Tuna le tomó el hombro con ternura y la advirtió: «Descanse tranquila. Volveré pronto, pero tenga cuidado.
Es posible que esas personas todavía la estén buscando. No abra la puerta a nadie que no conozca. El ambiente se volvió denso, cargado de silencio. En la mirada de Tu Queen había gratitud y miedo. En las palabras de Tu Na, la calidez de alguien que piensa siempre en los demás. Tras darle las últimas recomendaciones, Tu Na tomó en brazos a su hijo pequeño y salió de casa. La puerta se cerró dejando atrás un instante de calma, aunque con la amenaza aún latente de un peligro cercano. Puede parecer un episodio cotidiano, pero encierra un profundo mensaje. Tu Na no es una mujer rica ni vive en la abundancia, y aún así, su corazón generoso nunca deja de brillar. Ayudó a una desconocida caída en la calle, pero más allá de darle refugio, le devolvió seguridad, confianza y esperanza para seguir adelante. Por su parte, Tu Queen no se limitó a recibir. Aún herida, quiso colaborar, lavar ropa y hacer pequeñas tareas domésticas para demostrar su gratitud. Esa imagen nos recuerda que incluso en la adversidad, las personas mantienen su dignidad y su bondad. El momento en que Tu Na, con su hijo en brazos, deja la casa y confía a Tu Queen, el cuidado de sí misma es un reflejo puro de la solidaridad humana. Nos muestra que en medio de un mundo lleno de prisas y preocupaciones, todavía existen almas dispuestas a detenerse y ofrecer una mano amiga sin esperar nada a cambio. La historia de Tu Na y Tu Queen conmueve porque es real y cercana. Nos invita a creer en la fuerza de la bondad y a recordar que a veces un gesto sencillo puede transformar la vida de alguien. Tal vez justo cuando abrimos nuestro corazón, estamos sembrando esperanza en el camino de quien más lo necesita. Una mañana soleada, Tu Na decidió visitar a la señora Tang junto a su pequeño hijo. Había escuchado que en los últimos días la anciana sufría dolores en la pierna y esa preocupación la llevó a pasar por la tienda y comprar una caja de leche para llevarle como obsequio. Un gesto sencillo, pero lleno de cariño y consideración. Al llegar, la señora Tang la recibió con una sonrisa amplia y unos ojos que brillaban de alegría. No podía ocultar la emoción que le provocaba la visita inesperada. Las dos se sentaron a conversar y poco a poco la casa se llenó de risas y palabras amables. Lo que antes era un espacio silencioso y solitario se transformó en un lugar cálido y lleno de vida. Cuando llegó la hora del almuerzo, Tu Na aceptó quedarse y compartir una comida sencilla junto a la anciana. La mesa, aunque modesta, estaba impregnada de afecto y gratitud. En cada bocado se sentía la ternura de la compañía y la fuerza de un vínculo nacido de la empatía y el respeto. Entre recuerdos del pasado y anécdotas del presente, las horas pasaron sin que nadie lo notara. Así es Tu Na, una mujer atenta, delicada y siempre dispuesta a cuidar de quienes la rodean. No solo brinda ayuda a los que atraviesan momentos difíciles, sino que también sabe valorar y recordar con gratitud el apoyo que ella misma ha recibido en otras etapas de su vida. Ese rasgo, esa nobleza, es lo que hace de ella alguien verdaderamente especial. Quizás fue precisamente eso lo que conquistó el corazón de Alex. No solo su dulzura exterior, sino esa bondad innata que ilumina a quienes la conocen. En Tu Na, Alex descubrió un alma que respira ternura y solidaridad. Su amor, más que un sentimiento romántico, se ha convertido en la unión de dos personas que comparten una misma manera de entender la vida con generosidad, compasión y respeto hacia los demás. Este encuentro sencillo, un mediodía tranquilo junto a la señora Tang, vuelve a mostrar la esencia de
Tuna, una mujer que sabe amar, agradecer y construir felicidad a partir de los gestos más pequeños. Aquella tarde, después de volver de dar un paseo con su hijo, Tuna no podía dejar de pensar en la joven en la que había ayudado el día anterior, Queen. En su corazón persistía la preocupación. ¿Estaría bien? ¿Necesitaría un apoyo? Apenas llegó a la puerta de la casa, la llamó con voz llena de expectativa. «Señora Queen, ¿está en casa?» Entró directamente en la habitación, pero allí solo la recibió el silencio. No había nadie. Sobre la cama quedaba un conjunto de ropa cuidadosamente doblado y al lado una carta colocada con esmero. El corazón de Tuna dio un vuelco, sintió un vacío repentino. Con delicadeza abrió la carta. La letra era sencilla, pero rebosaba sinceridad. «Querida Tuna, gracias. De todo corazón por todo lo que has hecho por mí. Gracias a ti he podido superar estos días tan difíciles. He encontrado un trabajo y afortunadamente el dueño me ha permitido vivir en el mismo lugar donde trabajaré. No te preocupes, estaré bien. Te prometo que algún día regresaré para visitarte a ti y a tu hijo. Cuídate mucho, tu Queen». Al terminar de leer, los ojos de Tuna se humedecieron. Una sonrisa suave apareció en su rostro, mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por la partida silenciosa, sin un adiós. Alegría porque sabía que tu Queen había encontrado un camino propio, un lugar donde comenzar de nuevo sin miedo ni dependencia. Se sentó en la cama, acarició la ropa doblada como si aún guardara el calor de la joven que acababa de marcharse, y pensó, tal vez esta fue su manera de agradecerme. Irse en silencio llevando en el corazón una gratitud que las palabras no alcanzan a expresar. Para Tuna, ayudar a tu Queen nunca fue una carga. Era simplemente lo que cualquier persona debería hacer cuando ve a alguien en apuros. Ahora, al saber que ella había encontrado un rumbo, sentía que había cumplido una misión hermosa. Fuera la tarde caía lentamente. Dentro de la pequeña casa quedaba el eco de la solidaridad y la bondad. Aunque tu Queen se había ido, Na estaba convencida de que aquel lazo breve no se había roto. Algún día quizás en esa misma puerta volvería a ver la sonrisa agradecida de la joven. La historia terminó en silencio, pero un silencio lleno de significado. Tu Queen partió llevando consigo un profundo agradecimiento. Tuna se quedó con la certeza de haber sembrado una semilla de bondad en la vida de otra persona. Y en realidad, eso era lo más hermoso de todo. Không chỉ mình cô mà ba người họ đều đang viết nên một chương mới cho cuộc đời, tràn ngập yêu thương, hy vọng những cậu mới sẽ bắt đầu lại. Bạn đã bao giờ trải qua những khoảnh khắc như thế này chưa? Khi quá khứ và hiện tại giao thoa, khiến trái tim của bạn đập theo một nhịp mới. Nếu đã từng, hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy, bởi chúng ta là có những sợi dây liên kết tâm hồn và đưa chúng ta trở về những giá trị cốt lõi nhất của cuộc sống. Sau khi Johnny rời đi, Na cảm thấy một cảm giác yên bình kỳ lạ tỏa trong tim. Mọi lo lắng gánh nặng của ban đầu đè nặng lên cô vẫn không phải là chị em ruột của Johnny đã hoàn toàn tan biến. Cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở đã giúp họ chợt mở lên một cánh cửa mới, xóa tan những nghi ngờ và cảm giác khó khăn đè nặng lên cô. Giờ đây, Na không còn cảm thấy mình như đang
điều gì đó mà thành phần nào hành trình tìm. Cô hiểu rằng dù không cùng huyết thống nhưng mối liên hệ của họ được xây dựng dựa trên tình cảm chân thành và sự sâu sắc. Đặc biệt, việc giúp anh tìm kiếm người em gái mất tích không chỉ là một hành động ủng hộ Johnny mà còn cách giải tỏa một phần mâu thuẫn nội tâm, như thể đang tìm lại những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.